Hanan Díaz. 11 de la noche en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos sean ustedes a Expediente.0, que se transmite a través del 760 de la amplitud modulada ABC Radio. Nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada sin costo 01800-581-8248, que son las vías de comunicación entre ustedes que nos miran en diversas partes del mundo. Sí, digo, nos miran a pesar de que estamos transmitiendo en la frecuencia del 760 de la amplitud modulada. Nos miran ustedes o nos pueden mirar a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y a través de YouTube, a través de la cuenta de Expediente.0 Radio. Así que la invitación para que usted esté muy al pendiente a través de las ondas hercianas del 760, a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que ha alertado a diversos países a nivel internacional sobre el terrorismo. Aquellas personas quienes, según se afirma, bueno, pues vienen del Medio Oriente y tratan de sembrar el miedo, el terror, la zozobra en muchos países a nivel internacional. Y para ello, bueno, pues hoy vamos a contar con una serie de investigadores sobre estas temáticas, expertos en el asunto, en el tema del terrorismo, y vamos a iniciar este Expediente.0 con Salvador Mejía. Él es experto en temas de terrorismo. Don Salvador, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches, un saludo al auditorio, a la orden. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, diversos incidentes que algunos gobiernos, como en Estados Unidos, pues aseguran que se tratan de ataques terroristas en algunos puntos, en algunos aeropuertos, y desde luego en Europa. Veíamos hace tan solo unas cuantas horas en España que el Día de Reyes pues estaba prácticamente blindada Madrid, porque esperaban quizá que se produciera algún atentado terrorista. ¿Cómo debemos de entender estos hechos cuando estamos iniciando el 2017? Bueno, Johan, para empezar, creo que es muy importante que nosotros dimensionemos adecuadamente lo que es el terrorismo a nivel internacional. No solo enfocarnos en el tema de un país en lo particular, tenemos que verlo desde un amplio espectro. El terrorismo no es otra cosa sino un acto que busca provocar el terror en la población. Y esto no significa que se vaya a generar un hecho violento por sí solo. Ya lo señalabas, Madrid estaba bajo alerta máxima y no ocurrió nada, pero el simple hecho de que haya una mención de que puede darse un acto terrorista, eso genera en la sociedad una toma de decisiones, o influye en las tomas de decisiones. Oye, no quiero salir a la calle porque nos están avisando que puede ocurrir algo, o estamos recibiendo mensajes de WhatsApp, o estoy viendo publicaciones en Facebook, y sabes, prefiero no salir. Eso, al final del día, también Johan, es terrorismo. ¿Pero qué es terrorismo? Es esto que te comentaba, es generar terror. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo lo voy a crear? Lo voy a crear mediante propaganda, lo voy a crear mediante actos, y estos actos ya lo hemos visto, pueden ser a gran escala como fue el septiembre 11, o pueden ser llevados a cabo mediante lo que se ha convertido como el talón de Aquiles de las grandes potencias, como es el caso de los Estados Unidos, los llamados lobos solitarios. Una persona que no necesita otra cosa que no sea sus manos, poder robar un camión, impactarlo contra una multitud o arrojar una granada de mano, o como fue el caso de el aeropuerto el día de ayer, ¿no parece? En Fort Lauderdale, sacar una pistola, al parecer hacer un recorrido desde Alaska
con una pequeña maleta, con un arma de fuego y sacarle en un punto de revisión y empezar a disparar a mansalva. Los grandes sistemas de inteligencia no pueden atacar con efectividad a estos llamados lobos solitarios. Y ese es el gran problema al cual nos estamos enfrentando. ¿Cómo saber quién es un terrorista? ¿Cómo perfilarlo? La expresión usual es perfilarlo. ¿Cómo se ve un terrorista? Debe de ser de origen musulmán, debe de ser de origen latino. ¿Cómo se ve un terrorista? Eso no está contemplado al final del día en ningún manual, porque hemos visto que también puede darse el terrorismo en planos de extrema política. Por ejemplo, partidos que están, o personas que están afiliadas o que tienen afinidad con grupos supremacistas blancos, con personas que están muy ligadas con el tema de la violencia, de las armas, sobre todo los grupos de supervivencia en Estados Unidos, que ese es otro gran problema que están enfrentando, como si no tuvieran muchos. Este es otro gran problema que tiene en Estados Unidos, los grupos llamados de supervivientes, personas que viven en zonas rurales en los Estados Unidos y que le apuestan al colapso financiero, al colapso social, y están ellos todos los días viviendo bajo esta premisa: yo voy a sobrevivir cuando venga este colapso y para ello debo de tener víveres y debo de estar armado hasta los dientes. Entonces, Johan, viene la gran pregunta: ¿cómo se ve el terrorismo? Claro. Y esto es importante por lo siguiente: en México se nos llena la boca al decir que no puede ocurrir un acto terrorista, lo cual creo que ha sido una de las más grandes mentiras que nos hemos contado en los últimos 2 sexenios por lo menos. Cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón, se dio el famoso coche bomba que fue en la frontera. Que fue en Ciudad Juárez, recuerdo. Fue en Ciudad Juárez. Yo recuerdo que en todos los medios prácticamente se prohibió hablar de esto bajo la premisa de acto terrorista. Se le puso el nombre de coche, bombas, que fue activado. Ok, ponle el nombre. Yo digo que fue un acto terrorista. Cuando en Estados Unidos, a las pocas horas de que esto había ocurrido, ya habían surgido reportes que decían que existía un acto terrorista, que se había utilizado un explosivo conocido como Tobex, que había sido perpetrado por la línea. Y acá y que no era para menos en ese momento. Exactamente, y se nos está llenando la boca para decir que en México no ocurre el terrorismo. Y si volteamos a lo que está ocurriendo al día de hoy, yo te puedo decir que se acaba de abrir un gran frente en México en el tema del combate al terrorismo. El día de hoy, me parece que fue aproximadamente a las 2, 3 de la tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un comunicado diciendo que se habían detenido algunas personas que habían participado en los saqueos en diferentes localidades de Veracruz, y estas personas ya habían sido presentadas ante un juez de control y se les iba a procesar por 1, robo; 2, violencia; 3, terrorismo. Entonces viene la gran pregunta: ¿cómo se ve un terrorista? ¿Se ve como una persona con un aspecto musulmán o se ve como una persona de la localidad de Veracruz? Es un tema, Johan, verdaderamente complejo. Y si por alguna razón a la audiencia esto no le quedara totalmente claro, les voy a aventar un pequeño torito que utilizo con mis alumnos. Sí. ¿Cómo vamos a definir terrorismo cuando un aspecto esencial de este está ligado a temas de política, de religión, de supervivencia de las especies? ¿Por qué? Porque hay grupos terroristas linkeados a causas de protección a los animales, como es el caso de PETA, o había algo llamado el Ejército Verde, que hicieron explotar laboratorios donde se estaban haciendo pruebas para manipular genéticamente alimentos. ¿Cómo llegar a un punto de acuerdo respecto a qué es terrorismo cuando una persona te dice que conforme a su religión es correcto el hacerte estallar, y si lo comparamos con otra religión que nos van a decir lo contrario, entonces nos vamos a topar con este gran problema, este gran hoyo negro? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo perfilamos a una persona? ¿Y cómo nos preparamos en México? En Estados Unidos
están metidos en un gran problema con los famosos lobos solitarios. Este señor Johan Díaz, el que realizó el tiroteo en Fort Lauderdale, que nos está mostrando, de hecho, otro gran problema entre los Estados Unidos. Es un excombatiente, al parecer traía temas de estrés postraumático por haber estado en Irak. Acudió a las oficinas del FBI, se le hicieron pruebas psicológicas. El señor tenía armas registradas a su nombre y al final se los dieron entrega, por lo que tengo claro, pero ahí hay algo bien importante que yo creo que debemos de tomar todos en cuenta, de que en muchas de las cosas es el hartazgo ya de la misma sociedad que está cansada de lo mismo, que está cansada de muchos actos arbitrarios y que lamentablemente, bueno, pues las autoridades allá en Estados Unidos como que no se dan cuenta o no se quieren percatar de eso, de que ya la misma gente que forma parte de sus filas están cansados. O que están muy lastimados. Un buen porcentaje de la ciudadanía norteamericana viene arrastrando, sí, hartazgo, pero viene arrastrando ideología que les ha hecho mucho daño, pero vienen arrastrando esta política de supervivencia, donde yo debo de tener un arma desde los 18 años, o es más sencillo inclusive comprar una pistola en Estados Unidos, es más sencillo comprar balas dentro de un Walmart que comprar alcohol. Estamos viendo una mezcla de muchas cosas con un nuevo elemento, y por eso me refería hace rato con este aspecto de esta pregunta de ¿y cómo se ve un terrorista? Está entrando en juego un nuevo factor, el factor de la homofobia, el factor de el racismo, el factor de odiar a quien es diferente de uno. Por lo tanto, en Estados Unidos sobre todo, cualquier persona que se vea diferente a lo que ellos llaman, o lo que ellos consideran como el americano promedio, una persona blanca, caucásica, cualquier persona que no se vea como ellos, como van las cosas, técnicamente puede ser un terrorista. Y eso a los mexicanos también nos tiene que importar, porque en una de esas, cualquier día en Estados Unidos deciden subir a sus famosas listas negras a los cárteles mexicanos como integrantes de grupos, no solo de grupos, como grupos delictivos, sino como grupos terroristas. Bien, claro, pero ahora también hay otra parte bien importante. Hay que recordar que históricamente a partir del año 2000, 2001, Estados Unidos pues realmente a nivel internacional hace todo lo necesario para que todos sus enemigos políticos, todos los enemigos de esta nación se conviertan en terroristas cuando son incómodos, ¿no? Pareciera que era una cuestión a modo, es decir, si me caes bien, pasas la lista y eres un criminal normal, pero si me caes mal, entonces, bueno, pues te voy a etiquetar como terrorista y a partir de ese momento en todo el planeta, todas las instancias gubernamentales y de impartición de justicia lo veían como terrorista, es decir, realmente Estados Unidos es el que lleva la batuta en este asunto del terrorismo, ¿a quién sí y a quién no ponerle esta etiqueta? Bueno, es que estás tocando un punto ya muy profundo. Hay diversos análisis que ya te lo ponen con nombre y apellido. Las decisiones de las administraciones, tanto del expresidente Bush como la del todavía presidente Obama, que buscaban, entrecomillado, combatir al terrorismo, lo que han logrado es crear dos problemas paralelos. El primero, el surgimiento del grupo terrorista ISIS. Y el segundo, es este aspecto que tú señalas. Todo aquella persona que no se ve como yo es un terrorista potencial. El mero hecho de ir caminando, por ejemplo, en las calles de Nueva York, en las calles de Chicago, con indumentaria típica de la comunidad árabe, ya es argumento suficiente para que por lo menos las personas sean vistas con recelos, eso es lo menos, o confrontadas o inclusive agredidas por las mismas autoridades. Oye, deténgase porque lo voy a investigar, lo voy a catear, pero ¿por qué? Y es más, déjame ponerte un pequeño ejemplo. Sí. En estos días yo tengo que viajar a Nueva York por temas de trabajo y una de las primeras cosas que yo voy a hacer, a pesar de que por mi físico no califico como una persona de origen musulmán, yo no voy a traer portafolio o mochila
a mi espalda, porque de esa manera reduzco la posibilidad de que un policía, al verme con una mochila, se me acerque a investigar, porque ya lo que no puedes hacer en Estados Unidos es traer una mochila, quitársela de la espalda, un backpack, y ponerla en el piso, en lo que revisas el mapa, revisas tu teléfono, le tomas un sorbo a tu botella de agua. Ya no te permiten poner prácticamente una mochila en el piso porque ya están llegando al extremo de la paranoia. Y esto es una consecuencia directa de malas decisiones de las dos últimas administraciones. Y es más, todavía esto te puedo decir que es una explicación del por qué se dio el resultado electoral en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Sí. Hubo un hartazgo sensacional. Y si tu auditorio no tiene nada que hacer hoy por la noche o mañana, yo les puedo sugerir que vean un documental que está en esta plataforma de videos en línea, Netflix, que se titula Ha Vuelto. Ha Vuelto es una película que pretende ser es buenísima esa película. Por documental. Ya la viste. Sí, desde luego. De cómo es que un supuesto Adolf Hitler brinca en el tiempo y llega a la Alemania de hoy y todo el mundo piensa que es un imitador, pero él se sabe como Adolfo Hitler, y él empieza a entrar en contacto con toda la insatisfacción de la sociedad. Si alguien quiere entender por qué estamos como estamos, por qué estamos enfrentándonos a estos problemas de racismo, de terrorismo, vean esta película y pueden ver una que otra por ahí y van a entender que el común denominador es que han tomado decisiones, los gobiernos de los Estados Unidos han tomado decisiones absolutamente erradas en las últimas dos administraciones. Claro. Y han creado un gran problema que hoy por hoy ya no saben cómo atender. No, ojo con lo que dije, no dije solucionar, dije atender. Ya no saben cómo atender. Oye, si queremos atacar a un grupo supremacista, bueno, son 20, 30 personas, podemos realizar una labor de inteligencia. Va a haber migajas en el piso, vamos a poder seguir las pistas. Pero como podemos investigar a una persona, como el caso de Esteban Santiago, toma una pistola, la echa a su mochila, viaja miles de kilómetros, llega a escogerse al aeropuerto, saca la pistola y dispara. ¿Cómo podemos investigar y prevenir? Pues muy bien, pues yo tengo que hacer una pausa. Yo le pediría de favor que nos aguante en la línea, se quede en el siguiente bloque para seguir conversando sobre este asunto del terrorismo, porque mucho se hablaba y he escuchado en los últimos días, en las últimas horas, esta parte donde se aseguraba que incluso había que tachar a las personas que estaban haciendo estos saqueos en diversas ciudades de la República Mexicana como terroristas, y que inmediatamente las autoridades dijeron, no, a ver, momento. Esto no puede suceder y esto no está sucediendo en México. Por lo tanto, son simplemente personas ajenas a la sociedad mexicana quienes desean amedrentarnos, pero me gustaría que me diera su punto de vista sobre este asunto. ¿Quiénes sí deben de ser considerados terroristas y quiénes de plano no? Porque yo vuelvo al punto, pareciera que Estados Unidos es la única autoridad en el planeta que puede decir quién sí y quién no. Y por ahí va a levantar la mano a lo mejor Francia, y por allá vamos a ver a lo lejos también Alemania que diga, no, nosotros también podemos, y España, desde luego. Bueno, vamos a un corte. Yo le pediría Salvador Mejía, experto en temas de terrorismo, que se quede con nosotros aquí en el siguiente bloque. Nosotros vamos a un corte, son las 11 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de México. Nuestras vías de comunicación 55 18 77 60 y una alada 01800 581 82 48. Estamos en Expediente.0, estamos en vivo. Regresamos. Gracias a todos ustedes que nos miran a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Expediente.0 Radio. Muchas gracias. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana y a través de Internet hacia todo el planeta. Estamos conversando con el maestro Salvador Mejía. Él es experto en temas de terrorismo. Y bueno, maestro, pues a mí me llama mucho la atención también esta última parte o lo que hemos vivido en los últimos días, que pareciera que a partir del día 1 de enero a este momento, 7 de enero, pareciera que estamos viendo en un México paralelo, pareciera que estamos viendo en un mundo de otra dimensión, y le voy a explicar por qué. Vemos a una persona allá en Asia que dice que tiene todo el potencial nuclear para seguir haciendo
detonaciones, experimentos allá en las Coreas, y nos damos cuenta que a él nadie le dice que es terrorista, a él nadie le dice nada, pero es un peligro, ese sí es un peligro potencial, pero para el planeta. Bueno, es un poquito lo que platicábamos, Johan, al principio de esta conversación. El terrorismo originalmente lo teníamos entendido, lo teníamos visualizado como algo, y permítanme la expresión, macro, algo grande, algo que necesitaba de una maquinaria malévola para poder funcionar. El primer gran aprendizaje, entrecomillado aprendizaje, que se obtuvo derivado de septiembre 11 fue, para los grupos terroristas, ya vieron cómo se hacen las cosas, ahora háganlo ustedes. Y el háganlo ustedes significa que además se tienen que autofinanciar. Ustedes deben de encontrar los recursos, los recursos económicos o materiales para poder conducir a cabo los actos terroristas que ustedes puedan idear, o lo que nosotros les encarguemos, vamos a llamarlo así, desde la casa matriz. Y a partir de ahí fue cuando se empezaron a fragmentar. No es lo mismo perseguir, como te comentaba hace unos minutos, a un gran ejército que perseguir a un ejército totalmente fragmentado. De hecho, esa es exactamente la definición de lo que ocurrió con el surgimiento de ISIS. Cuando se invade Irak, cuando se separa de sus cargos a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíacas, se van pero con sus armas a sus casas. Entonces empiezan a ser cooptados por las pequeñas células y al final terminan siendo reclutados todos por ISIS. En Corea, pues sí, están dentro de las listas, Corea está dentro de las listas negras de Estados Unidos y sí está considerado como un país que ayuda al terrorismo, entre otros tantos, pero creo que estaría yo de acuerdo con lo que tú dices. A final del día, allá está, nadie le dice nada, pero los que están generando los verdaderos actos de terror, los que están matando gente o los que están generando psicosis, ojo, yo sé que al auditorio esto no necesariamente le va a hacer clic, pero eso es la realidad. Me da lo mismo, jurídicamente, a mí me da lo mismo que salgas y asesines a 15 personas, que mandes un mensaje falso y logres que una comunidad entera entre en pánico. Claro, como lo vivimos hace unos días, o sea, no estamos tan ajenos a la realidad y pensamos en muchas de las ocasiones, maestro, que este asunto del terrorismo es allá en el Medio Oriente, es allá en Europa, es allá en Estados Unidos, pero nos damos cuenta que eso lo podemos interpretar aquí en nuestro propio territorio, en México. Tú lo decías hace unos minutos. Desde el día 1 estamos viviendo un México paralelo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo estoy impactado. Y después de esta decisión que te comentaba hace rato de la Procuraduría de Veracruz de consignar penalmente, entre otros delitos, por el de terrorismo, esto está abriendo, creo yo, que esto abre necesariamente las puertas para entender a qué es a lo que nos estamos enfrentando en México. Me preguntabas antes del corte, ¿cómo visualizar lo que está ocurriendo en México? Esto me ha costado, y lo digo abiertamente, esto me ha costado muchas críticas el plantearlo, pero estoy convencido de ello. Todos aquellos bloqueos que hemos visto, los bloqueos de Oaxaca, los bloqueos en Michoacán, es más, los bloqueos mismos en la Ciudad de México, cuando han bloqueado, por ejemplo, algo grave, el aeropuerto, o cuando han bloqueado accesos a hospitales, esos, si nos vamos al artículo 139, cuartas del Código Penal Federal, que habla sobre es el financiamiento del terrorismo, el 139 es el que te habla del terrorismo. Si nos vamos ahí, vamos a encontrar una descripción de conductas que definen lo que es el terrorismo. Es bastante largo, pero en ella está esta diferencia de la que estamos conversando tú y yo. Si tú realizas un acto en contra, un acto violento en contra de personas o bienes públicos o privados, o simplemente llevas a cabo acciones que produzcan alarma, terror en la población, o inclusive en un sector de ella, caes en el tema del terrorismo. Yo he sido muy crítico, Johan, de este aspecto. Creo que desde hace ya
muchos años, las llamadas protestas sociales derivaron en el tipo penal del terrorismo. Imaginemos una persona, es más, me encanta, una mala maña, me sabrás disculpar, una mala maña de las aulas, es que no hay nada como dar un ejemplo. Es muy bueno dar un discurso, pero es mejor dar un ejemplo. Okay. Yo acabo de regresar con mi familia de vacaciones y estábamos en Acapulco, y la primera cosa que nos preguntamos cuando íbamos a regresar, íbamos en varios vehículos, lo primero que nos preguntamos fue, oigan, ¿y si alguien sabe si están bloqueando la carretera de regreso a la Ciudad de México? Ese el mero hecho de que nos tengamos que preguntar si estará o no estará bloqueado, es una de las consecuencias de todas estas actividades que están realizando muchas personas supuestamente bajo la bandera de una supuesta lucha social. La realidad es que están generando temor en la población. Y nosotros, Johan, llegamos a una conclusión. Si por alguna razón porque un bloqueo se puede, y tú lo sabes perfectamente, un bloqueo se puede dar en cuestión de minutos, es mejor, como vamos con niños, es mejor que nos toque un bloqueo de noche sin estar bajo el calor del sol. Es mejor que nos toque de noche que de día. Nos fuimos, regresamos a México hasta las 5 de la tarde, procurando que no nos ocurriera nada. Esa toma de decisión por parte mía y de mi familia es un gran ejemplo del temor que puede, muy básico si tú quieres, pero es un ejemplo del temor que pueden infundir algunas personas. Oye, yo quiero ir a la maravilloso, la Guelaguetza, la celebración de la Guelaguetza en Oaxaca. Oye, pero espérame, está el grupo de la APO que tiene tomado por asalto el centro histórico de Oaxaca. ¿Sabes qué? Mejor no voy. Están generando temor en la población. Todo lo que tú y yo y nuestro auditorio han visto en estos días en diversos estados de la República califican como terrorismo. Lo que pasó en la Macroplaza en Monterrey. Claro, desde luego. El vehículo que brutalmente atropelló policías federales. Esto fue también en el norte, si mal no recuerdo, ¿verdad? Claro, y hay que recordar también al policía que falleció aquí en la Ciudad de México, precisamente arrollado precisamente por estos saqueadores. Porque, bueno, hay que recordar, maestro, que una cosa es de que, bueno, no estemos de acuerdo con el alza a la gasolina, pero otra cosa es completamente distinta a lo que está pasando en la realidad, en el momento, en las calles, tanto de la Ciudad de México, de Monterrey, de Veracruz, de Jalisco. O sea, fueron muchos estados que se vieron afectados por estos incidentes cuando realmente no tiene que ver una cosa con otra. Te voy a poner un ejemplo. Acabo de ver en Twitter la foto de me parece que fue en Veracruz, un grupo de personas que estaban haciendo guardia delante de una tienda comercial mexicana, me parece. Estaban haciendo guardia para que no fuera saqueada, porque era la última tienda que les quedaba en la población. Sociedad civil teniendo que organizarse para cuidar. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que aceptar, creo yo, y perdón por inducir a la respuesta, pero creo que ya el margen de maniobra ya se acabó ya hace mucho. No se tratan de protestas sociales, ya se tratan de acciones concertadas y yo te firmo, con los ojos cerrados, que todo lo que estas personas están haciendo, sí clasifica como robo, se tipifica como robo, pueden tipificar violaciones, se pueden tipificar diversos delitos, pero también se puede tipificar el delito de terrorismo. Pero esto es algo demasiado grave. Es algo que a las autoridades no les gusta poner sobre la mesa. La mera posibilidad de que se estén dando acciones que influyan, que generen temor en la población, no quiero que entremos a discutir eso. Por eso te comentaba hace unos minutos, yo estoy verdaderamente interesado en ver cómo se desarrolla esta acusación por parte de la Fiscalía de Veracruz. Es la primera que yo estoy viendo. Y así es. Esto nos va a llevar todavía a otro discurso, a otro debate. Claro, está criminalizando la protesta social. No es la protesta social, son actos que clasifican sin mayor problema en el 139, el artículo 139 del Código Penal Federal,
como un delito de terrorismo, pero como no es una persona vestida de árabe, no es una persona con una afiliación a lo que Hollywood nos ha enseñado o nos ha querido enseñar de lo que es un terrorista, no lo queremos ver. Yo le pregunto siempre, le pregunto a la audiencia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en México para que entendamos que este gran problema que están viviendo en Europa, que se está viviendo en Estados Unidos, inclusive en países como Alemania, que en teoría no se han distinguido por atacar intereses de ISIS y cosas de este estilo, y en Estados Unidos estos lobos solitarios, ¿cuánto tiempo o qué tiene que ocurrir para que nosotros eventualmente nos enfrentemos a estos graves problemas? ¿Qué tiene que ocurrir para que nosotros entendamos que en México estamos pisando ya el muy peligroso terreno del terrorismo y que nuestras autoridades no creo que estén preparadas para hacerle frente a eso? Pues así es. Yo también considero lo mismo, de que no hay una preparación en México para atender eso. Bueno, si simplemente para los saqueos no hay la preparación, pues ahora imagínense para algo ya más complicado, más elaborado, porque detrás de cada uno de esas tiendas que fueron saqueados había una mente maestra y detrás de todos ellos había alguien. No sé si sea un partido político, no sé si sea una persona en específico, no sé si sea una empresa, no sé si sea el gobierno, no sé quién sea, pero lo que nos queda muy claro, maestro Salvador Mejía, experto en temas de terrorismo, que alguien está detrás o estuvo detrás de todo este asunto y alguien le benefició y le está beneficiando en estos momentos mientras usted y yo estamos conversando con todo el auditorio de Expediente.0, le ha beneficiado todo lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas horas en la República Mexicana. Y maestro, pues yo le quiero agradecer que nos haya acompañado esta noche, de verdad, muchas gracias, porque es la manera única en que podemos entender mucho de lo que pasa en nuestro México actual. Es un placer, estoy a la orden, cualquier cosa que necesiten, pueden buscarme como @ESEMejía o pueden buscar más información sobre estos temas en asymmetrics.net. Perfecto, maestro, pues le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, muy buena noche. Gracias, buenas noches al maestro Salvador Mejía, él es experto en temas de terrorismo y bueno, pues ya lo escuchó usted, de verdad que es un tema candente, de verdad muchas gracias a todas las personas que están muy al pendiente de esta transmisión a través de Expediente.0, de verdad muchas gracias a través de Twitter, nos encuentran como @expediente. A través de Facebook como Expediente.0 programa, a través de YouTube, de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros, estamos en vivo, en video, muchas gracias a todos ustedes, estamos como Expediente.0 radio y bueno, pues a través de Facebook estamos en la cuenta de Expediente.0 programa, de verdad muchas gracias a todos ustedes y estamos cumpliendo en este ya 2017, en unas cuantas semanas, el primer aniversario de Expediente.0, estamos preparando ya cosas muy importantes, traemos ahí algo muy interesante con muchas de las personas que han colaborado en este programa a lo largo de los últimos 12 meses y que ya le estaremos dando cuenta puntual para que ustedes se integren, se involucren en cada uno de nuestros eventos que tendremos para celebrar el primer aniversario en ABC Radio 760 de la amplitud modulada de Expediente.0. Nosotros vamos a un corte, no le cambie, no se vaya porque ya viene el maestro David Mendoza, él es internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Complutense de Madrid. Regresamos. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. ABC. El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Festejémosla siendo sus más leales guardianes, porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Los jóvenes necesitan un México en el que acabar con la corrupción deje de ser un discurso, donde el talento y esfuerzo sean suficientes para crecer. El Senado aprobó las leyes que ayudarán a mejorar nuestro futuro, como las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.
Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Abrimos de nueva cuenta el expediente.0. Regresamos. Son las 11 de la noche con 36 minutos, tiempo del centro de México. Muchas gracias a todos ustedes por continuar aquí en la frecuencia del 760 de la amplitud modulada. Fíjese usted que tengo aquí el Diario de las Américas y del 6 de enero. Es una nota que está que lleva el título de "No todo atentado es un acto terrorista". En la Convención de 1937 para la Prevención y Represión del Terrorismo, se establece que son actos de terrorismo los actos criminales contra un Estado o cuya finalidad sea infundir terror a personas individuales, grupos de personas o al grupo o al público en general. Y a propósito del tiroteo del pasado viernes, allá en el aeropuerto de Miami, que dejó 5 muertos y por lo menos una docena de heridos, hay una cantidad impresionante de interpretaciones que se han dado a nivel planetario sobre este incidente. ¿Realmente podemos considerar que se haya tratado de un evento terrorista? Muchos otros aseguran que no, que simplemente se trata de un hartazgo de la sociedad estadounidense por todo lo que está sucediendo, y desde luego ahora con una persona que llega al poder allá en la Unión Americana, que dice, amedrenta, asusta y quiere mantener así precisamente a muchas de las empresas y desde luego allá la sociedad estadounidense. Vamos entonces al aire con el maestro David Mendoza. Él es internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Complutense de Madrid. Maestro Mendoza, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues de verdad, muchas gracias por tomarnos la llamada a esta hora, maestro. Y bueno, ¿qué debemos de entender, maestro, por el asunto del terrorismo? ¿Y podemos quizá aplicarlo en estos momentos a los saqueos que se han presentado en la República Mexicana? ¿O estamos hablando de cosas completamente distintas? Mire, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y uno de los detalles que tiene este aspecto y este concepto del terrorismo es que se ha ampliado mucho su uso y yo creo que inclusive se ha abusado mucho del término. Una cuestión es un asunto de características criminales y otra cosa es un acto terrorista. Como bien lo señalabas antes de que ingresara al aire, pues el terrorismo lo que busca es sacar de contexto la tranquilidad de una sociedad, sacarlo de lo normal. Vaya, una autobomba en alguna plaza pública, una autobomba o una persona que trae una carga explosiva y se hace estallar en medio de una concentración, que atenta contra algún dirigente político, que atenta en contra de alguna institución, puede ser llamado hasta cierto punto un acto terrorista. Vaya, la política y el sistema político utiliza este término y este concepto, sobre todo para generar en las personas un apego hacia la institucionalidad. Esto es algo muy importante, porque obviamente a ninguna de las sociedades, a ninguna sociedad en el mundo, pues le gusta que una serie de actividades de este tipo rompa con el esquema y la cotidianidad que tienen en su día a día. Entonces, los políticos les gusta utilizar mucho este término de terrorismo para infundir también cierto temor en la población y obviamente para acercar a esta misma población al grupo institucional y decir, oye, mira, pues si no atacamos esta situación, obviamente pues los terroristas van a venir tras nosotros y nos van a quitar la tranquilidad, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que tendríamos que ubicar este tipo de actos criminales, ¿sí?, en la justa medida para no crear psicosis y sobre todo pánico en estas sociedades. Exacto. Ahora, maestro, ¿cómo debemos entender lo que ha sucedido en Estados Unidos? ¿Cómo debemos de entender lo que ha sucedido en Europa? ¿Cómo debemos de entender estos actos cuando nos damos cuenta que al parecer
pues al menos lo que nos han dado a conocer a través de los medios de comunicación, a través de la película, de las películas, pues prácticamente el terrorismo viene nada más del Medio Oriente, nada más, y se limita a esa zona exclusiva donde incluso se nos afirma que a los niños se les enseña a crecer, a vivir como un terrorista. ¿Será cierto todo esto o forma parte de una forma de mentirnos a esta zona del mundo y de solamente ir siguiendo la línea de trabajo de un país que pareciera que solo lo único que desea es el petróleo de aquella parte del mundo? Así es, mira, voy a utilizar la misma analogía que me está señalando en términos de la película. Yo creo que más bien lo que nos han dado es el tráiler de la película, o sea, los cortos de la película, porque en pocas ocasiones los medios de comunicación se toman la molestia de explicarnos verdaderamente cuál es el origen de los problemas que han tenido esos países en el Medio Oriente. Y son problemáticas muy complejas, muy dinámicas, con muchos cambios que de pronto han sido modificadas por las potencias occidentales y que obviamente pues generan cambios en las estructuras políticas, económicas, militares, de liderazgos en todas estas zonas. Lo que no nos han contado en la película completa es que todos estos países en el Medio Oriente han sido un tablero de ajedrez de las grandes potencias que de alguna manera han buscado posicionar sus intereses. En una primera instancia lo vimos durante mucho tiempo, bueno, pues lo que sucede, por ejemplo, con el Estado de Israel. El Estado de Israel, que bueno, pues los que sabemos un poquito de historia y todo el auditorio que obviamente puede buscar parte de la historia de Israel, pues en realidad esto fue un país creado de una manera artificial después de los horrores que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío. Sin embargo, también lo que no nos cuentan es que toda esta zona había sido ocupada durante muchos años por el Imperio Británico y por el Imperio Francés. Entonces, en el momento en que empezaron a reorganizar esta zona, dividieron con lápiz y regla todos estos países sin importarles el tipo de cultura, la cantidad de personas que eran distintas, aunque tenían una misma religión, pero tenían diferentes formas de pensar y de practicarla. Y esto empezó a generar graves problemas en la zona. Si de ahí nos explicamos o tratamos de entender qué es lo que está sucediendo hoy actualmente con grupos terroristas, como así lo denominan, que es este grupo ISIS, que no es otra cosa más que el fermento, por así llamarlo, de lo que recordamos aquel grupo llamado Al-Qaeda, que había venido trabajando con ayuda de los norteamericanos en la guerra en Afganistán contra los soviéticos que habían invadido esta zona hacia 1979, vemos que las cosas empiezan a volver cada vez más complejas. Y obviamente grupos de resistencia civil, grupos de resistencia de estos países que lo que querían era sacudirse del yugo de las potencias occidentales, bueno, pues en estas potencias occidentales, en vez de decir, bueno, pues es una guerra de liberación de la zona en contra de nuestras fuerzas, pues lo más fácil para todos ellos ha sido señalar, bueno, pues lo que tenemos son grupos terroristas, ¿no? Grupos terroristas que están saboteando el comercio, que están saboteando el mercado de petróleo, que están saboteando el gas y que obviamente no quieren entrar a nuestra dinámica occidental de democracia, de libertad y de justicia, que obviamente, bueno, pues ya sabemos en qué condiciones las han ido creando, ¿no? Entonces, te señalo, hay una cuestión aquí muy interesante, sobre todo en términos geopolíticos. Y entonces, al entender todo este proceso, tendríamos entonces que hacer una revisión muy, muy profunda sobre lo que está sucediendo en cada uno de estos países. Ahora, si me permite señalar, en Estados Unidos lo que tienen es un problema gravísimo en términos de que pues cualquier ciudadano tiene acceso, de acuerdo a la enmienda, a uno de los artículos que tienen en su Constitución, de conseguir armas para su propia defensa personal. El problema no son las armas, el problema es el tipo de armas que cualquier ciudadano norteamericano puede adquirir. Y entonces tenemos un grave problema
porque no van a comprar revólver o no van a comprar una escopeta, sino que van a comprar un rifle semiautomático o automático que prácticamente utiliza cualquier soldado en cualquier parte del mundo. Eso significa que tenemos este tipo de personas o jóvenes que han participado en muchas ocasiones en alguna guerra, que han sido segregados socialmente por su mismo gobierno, y que obviamente pues muchos de ellos regresan con problemas graves y psicológicos. Entonces, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en las series. No, Entonces, y sobre todo, maestro, que lo vemos en la vida real. Claro, por supuesto. Y entonces imagínate esta persona que estuvo en una tensión brutal en la mitad de un conflicto bélico y lo regresan de la noche a la mañana a la vida civil. Pues obviamente esa gente estaba preparada y estaba de alguna manera adiestrada para matar. Entonces, exactamente, pues muy bien, pues maestro, yo le pido de favor que se mantenga aquí en la línea telefónica de Expediente.0. Tengo que hacer una pausa y regresamos con usted para que nos siga platicando y que nos dé las herramientas pertinentes para que la sociedad que nos sintoniza, los radioescuchas que nos sintonizan en estos momentos en diversas partes de la República Mexicana, bueno, pues conozcan más sobre este asunto del terrorismo. Así que bueno, pues yo le invito a que se quede, y ustedes que nos sintonizan en diversas partes de México, ya saben, 5518-7760 y una alada 01800-581-8248, que son las vías de comunicación entre ustedes y nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de la frecuencia del 760 de la amplitud modulada ABC Radio, y estamos en Expediente.0. Regresamos. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. ABC. En el Estado de México hay historias que cuentan. Hola, soy Jaime, soy comerciante, me dedico al pescado, al marisco. Los productos como son frescos, uno tiene que agarrarle tiempo, y la autopista te da mucha ayuda porque es rápida, no agarras tráfico. Como Jaime, miles se benefician con la nueva autopista La Marquesa Toluca, que reduce el tiempo de recorrido y favorece la economía al conectar con el corredor vial del norte del país. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/ST. SST, Gobierno de la República. ¿Sabes qué hay detrás de tu denuncia anónima? Detrás de tu denuncia hay una respuesta oportuna y acciones precisas. Un equipo humano y tecnológico eficiente y una nueva estrategia para combatir el secuestro. Quienes cometan secuestros irán a la cárcel, donde se quedarán hasta 70 años. Recuerda, tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia. Sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. Ya son las 11 de la noche con 49 minutos, tiempo del centro de México. Nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada 01800-581-8248, que son las vías de comunicación entre ustedes y nosotros en la vía telefónica. A través de las redes sociales, en Twitter nos encuentran como @expediente.0. En Facebook nos encuentran como Expediente.0 Radio. Así que bueno, pues ahí usted tiene las vías de comunicación con nosotros en estos momentos. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en estos instantes. Estamos conversando con el maestro David Mendoza. Él es internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Complutense de Madrid, a quien agradezco nuevamente, maestro, que nos acompañe aquí en esta emisión de Expediente.0. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, maestro, a través de las redes sociales nos preguntan, ¿los actos de saqueo en los últimos días, en las últimas horas en diversas partes de México, se podrían considerar como actos terroristas? No, yo creo que no. Yo creo que son una expresión del enojo que tienen las personas. Es algo muy lamentable, pero que refleja el grado de descomposición que hay, no solo en México, porque no es una situación exclusiva del país, sino que lo hemos visto en algunas otras partes del mundo. Es una expresión en la cual nos vemos reflejados como sociedad, vemos esta descomposición que hay en el sistema político mexicano. Es una descomposición
entre el ciudadano y sus gobernantes, donde pues vemos todos los días que muchas de las personas que están en el poder pues se han servido, valga la expresión coloquial, con la cuchara grande, y la sociedad también está muy molesta. Vaya, esto no justifica los actos vandálicos, no justifica obviamente este tipo de saqueos, pero sí de alguna manera lo que hace es que mide la temperatura de hasta dónde el gobierno, hasta dónde el sistema político está estirando la liga para ver cuál es la resistencia todavía de una sociedad que debemos de recordarla. Tenemos 50 millones de mexicanos que viven en una línea de pobreza y de extrema pobreza. Y eso obviamente en algunas otras partes del mundo ha detonado conflictos de mayor calado y que esperemos el gobierno, los representantes, tanto de diputados, senadores, asambleístas y representantes populares y líderes de partidos políticos tengan la sensibilidad de dar ya una solución, un cauce a todo este enojo, este malestar social, del cual se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, y pareciera ser, si me permites, que de pronto no solamente los políticos no han hecho la tarea como tendrían que realizarla, sino también la misma sociedad. Ha delegado mucho las responsabilidades, pero no ha estado atenta al actuar de cada uno de sus representantes que se eligen democráticamente. Entonces, esto es parte del juego de la democracia, y si queremos como país adelantar posiciones y generar una nueva cultura política, vaya, hay que trabajar todos. En este sentido, los saqueos pues son simplemente un acto de desesperación, es un acto donde se aprovechan estos huecos de poder que dejan las autoridades. El poder, cuando de pronto no tiene un representante, siempre es ocupado por otro actor. Y en este sentido, lo que vemos son actos criminales, actos de bandas organizadas, actos que no me atrevo todavía porque no tengo los elementos para señalarlos. Hay un rumor donde dicen que hay los mismos dirigentes políticos de algunos sectores pues han empujado esto. Yo no tengo los elementos para señalar y para decir si es cierto. Yo creo que más bien hay personas que se aprovechan de este miedo, hay personas que han estado actuando con dolo y que obviamente, bueno, pues la sociedad mexicana lo que menos quiere es romper la estabilidad o la cierta estabilidad que de alguna manera ha conseguido. Vaya, nos hemos acostumbrado a este caos organizado, pero no queremos sobrepasar o no pretendemos como sociedad cruzar la línea a un estado más represor, a un estado donde nos controlen de una manera como está sucediendo en Venezuela, como está sucediendo en algunas partes de Medio Oriente, como Irak, como Turquía, por decir algo. Pero también tenemos en esta sociedad cierto miedo de aplicar la ley porque no nos parece justo, vaya, le tratamos de dar la vuelta, ¿no? Una serie de este tipo de actos en Estados Unidos, en San Francisco, en Miami, en Nueva York, donde de pronto han sucedido esto, allá por cuestiones raciales o por cuestiones donde hay un abuso de autoridad, pues nosotros vemos sin mayor problema que llegan los granaderos, que llegan los policías y hacen uso de la fuerza pública. Y aquí, bueno, pues lo que se denomina el síndrome del 78, pues pareciera ser que las autoridades no quieren hacer uso de este tipo de fuerza pública, y entonces en el momento en que el delincuente, en el momento en que este tipo de activistas saben que pueden realizar algún acto fuera de la ley, pues saben perfectamente que también nadie los va a tocar o van a ser rescatados por algún grupo político, o por alguna fuerza de algún personaje que los pueda cubrir.
Pues muy bien, pues maestro David Mendoza, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Complutense de Madrid. Yo le agradezco enormemente que haya estado aquí con nosotros, que nos haya regalado estos minutos para entender más sobre este aspecto que estamos viviendo en nuestro México actual y que pareciera que es un México de otra dimensión, pareciera que es un México paralelo a partir del día 1 de enero, pero nos damos cuenta que es el México que estamos viviendo y que debemos de seguir unidos, que debemos de seguir pues trabajando en primera para sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y sobre todo a cada uno de nosotros. Maestro, pues muchas gracias. Hasta luego, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues gracias, hemos escuchado al maestro David Mendoza, internacionalista de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Son ya las 11 de la noche con 56 minutos tiempo del centro de México, nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada sin costo 01800-581-8248. A través de las redes sociales, yo quiero agradecer a Pati Ortiz, quien nos escucha desde Sonora. Muchas gracias a Pati, a Carlos Ramírez, a Julián Hernández, a Neo Resch, Fernando Luna, de aquí de Tlalpan, a Carlos Reyes, del estado de Puebla, a Edén Mandujano, de Naucalpan, allá en el estado de México, a George Sarkov, muchas gracias, a Jesús Cervantes, gracias, a Clara Mejía, gracias, a Sonia Ramírez, gracias, pero sobre todo ustedes que nos sintonizan en diversas partes del mundo a través de la www.abcradio.com.mx. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: Twitter, @expediente.0, Facebook, expediente.0 programa, y a través de YouTube nos encuentran como expediente.0 radio. Así que la invitación para que a lo largo de la semana esté muy al pendiente de todo lo que tenemos que compartir con todos ustedes a través pues de estas redes sociales, y desde luego toda la información importante que tanto a ustedes como a nosotros aquí en el equipo de trabajo, conformado en la producción por Gerardo García y García Piña, en la jefatura de información Adrián Moscoso Pacheco, la voz institucional Valeria Zukovitsky, y en los controles de Expediente.0 Radio, don Gerardo Daniel. Y aquí, frente a todos ustedes, en este micrófono, Johanan Díaz Vargas, el equipo conformado de Expediente.0. En unas semanas estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario, y desde luego que ya le estaremos diciendo la próxima semana qué es lo que vamos a hacer, qué actividades se van a realizar para conmemorar el primer aniversario al aire aquí en ABC Radio de Expediente.0. Así que bueno, pues los esperamos la próxima semana en una emisión más de Expediente.0. Hasta la próxima. Punto cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio. ABC Radio 760. Argumento suficiente para que por lo menos las personas sean vistas con recelos, eso es lo menos, o confrontadas, o inclusive agredidas por las mismas autoridades. Oye, deténgase porque lo voy a investigar, lo voy a catear, pero ¿por qué? Y es más, déjame ponerte un pequeño ejemplo. Sí. En estos días yo tengo que viajar a Nueva York por temas de trabajo, y una de las primeras cosas que yo voy a hacer, a pesar de que por mi físico no califico como una persona de origen musulmán, yo no voy a traer portafolio o mochila a mi espalda, porque de esa manera reduzco la posibilidad de que un policía, al verme con una mochila, se me acerque a investigarme, porque ya lo que no puedes hacer en Estados Unidos es traer una mochila, quitársela de la espalda, un backpack, y ponerla en el piso, en lo que revisas el mapa, revisas tu teléfono, le tomas un sorbo a tu botella de agua. Ya no te permiten poner prácticamente una mochila en el piso, porque ya están llegando al extremo de la paranoia. Y esto es una consecuencia directa de malas decisiones de las dos últimas administraciones. Y es más, todavía esto te puedo decir que es una explicación del por qué se dio el resultado electoral en las elecciones pasadas en Estados Unidos. Sí. Hubo un hartazgo sensacional, y si tu auditorio no tiene nada que hacer hoy por la noche o mañana,
Yo les puedo sugerir que vean un documental que está en esta plataforma de videos en línea, Netflix, que se titula Ha Vuelto. Ha Vuelto es una película que pretende... Es buenísima esa película. Por documental. Ah, ¿ya la viste? Sí, desde luego. De cómo es que un supuesto Adolf Hitler brinca en el tiempo y llega a la Alemania de hoy y se empieza... Y todo el mundo piensa que es un imitador, pero él se sabe, como Adolfo Hitler, y él empieza a entrar en contacto con toda la insatisfacción de la sociedad. Si alguien quiere entender por qué estamos como estamos, por qué estamos enfrentándonos a estos problemas de racismo, de terrorismo, vean esta película y pueden ver una que otra por ahí y van a entender que el común denominador es que han tomado decisiones, los gobiernos de Estados Unidos han tomado decisiones absolutamente erradas en las últimas 2 administraciones. Claro. Y han creado un gran problema que hoy por hoy ya no saben cómo atender. No, ojo con lo que dije, no dije solucionar, dije atender. Ya no saben cómo atender. Oye, si queremos atacar a un grupo supremacista, bueno, son 20, 30 personas, podemos realizar la labor de inteligencia. Va a haber migajas en el piso, vamos a poder seguir las pistas. Pero ¿cómo podemos investigar a una persona, como el caso de Esteban Santiago? Toma una pistola, la echa a su mochila, viaja miles de kilómetros, llega a exponerse al aeropuerto, saca la pistola y dispara. ¿Cómo podemos investigar y prevenir? Pues muy bien, pues yo tengo que hacer una pausa. Yo le pediría de favor que nos aguante en la línea, se quede en el siguiente bloque para seguir conversando sobre este asunto del terrorismo, porque mucho se hablaba y he escuchado en los últimos días, en las últimas horas, esta parte donde se aseguraba que incluso había que tachar a las personas que estaban haciendo estos saqueos en diversas ciudades de la República Mexicana como terroristas, y que inmediatamente las autoridades dijeron, no, a ver, momento. Esto no puede suceder y esto no está sucediendo en México. Por lo tanto, son simplemente personas ajenas a la sociedad mexicana quienes desean amedrentarnos, pero me gustaría que me diera su punto de vista sobre este asunto. ¿Quiénes sí deben de ser considerados terroristas y quiénes de plano no? Porque yo vuelvo al punto, pareciera que Estados Unidos es la única autoridad en el planeta que puede decir quién sí y quién no. Y por ahí va a levantar la mano a lo mejor Francia, y por allá vamos a ver a lo lejos también Alemania que diga, no, nosotros también podemos, y España, desde luego. Bueno, vamos a un corte. Yo le pediría Salvador Mejía, experto en temas de terrorismo, que se quede con nosotros aquí en el siguiente bloque. Nosotros vamos a un corte, son las 11 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de México. Nuestras vías de comunicación 55 18 77 60 y una alada 01800 581 80. A granada de mano, o como fue el caso de el aeropuerto el día de ayer, me parece, en Fort Lauderdale, sacar una pistola, al parecer hacer un recorrido desde Alaska con una pequeña maleta, con un arma de fuego, y sacarle en un punto de revisión y empezar a disparar a mansalva. Los grandes sistemas de inteligencia no pueden atacar con efectividad a estos llamados lobos solitarios. Y ese es el gran problema al cual nos estamos enfrentando. ¿Cómo saber quién es un terrorista? ¿Cómo perfilarlo? La expresión usual es perfilarlo. ¿Cómo se ve un terrorista? Debe de ser de origen musulmán, debe de ser de origen latino. ¿Cómo se ve un terrorista? Eso no está contemplado al final del día en ningún manual, porque hemos visto que también puede darse el terrorismo en planos de extrema política. Por ejemplo, partidos que están, o personas que están afiliadas o que tienen afinidad con grupos supremacistas blancos, con personas que están muy ligadas con el tema de la violencia, de las armas, sobre todo los grupos de supervivencia en Estados Unidos, que ese es otro gran problema que están enfrentando, como si no tuvieran muchos. Este es otro gran problema que tiene en Estados Unidos, los grupos llamados de supervivientes, personas que viven en zonas rurales en los Estados Unidos y que le apuestan al colapso financiero, al colapso social, y están ellos todos los días viviendo bajo esta premisa: yo voy a sobrevivir cuando venga este colapso, y para ello debo de tener víveres y debo de estar armado hasta los dientes. Entonces, Johan, viene la gran pregunta: ¿cómo se ve el terrorismo? Claro.
y esto es importante por lo siguiente, en México se nos llena la boca al decir que no puede ocurrir un acto terrorista, lo cual creo que ha sido una de las más grandes mentiras que nos hemos contado en los últimos 2 sexenios por lo menos. Cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón se dio el famoso coche bomba que fue en la frontera. Que fue en Ciudad Juárez, recuerdo. Fue en Ciudad Juárez. Yo recuerdo que en todos los medios prácticamente se prohibió hablar de esto bajo la premisa de acto terrorista. Se le puso el nombre de coche, bombas, que fue activado. Ok, ponle el nombre. Yo digo que fue un acto terrorista. Cuando en Estados Unidos, a las pocas horas de que esto había ocurrido, ya habían surgido reportes que decían que existía un acto terrorista, que se había utilizado un explosivo conocido como Tobex, que había sido perpetrado por la línea, y acá y que no era para menos en ese momento. Exactamente, y se nos ha llenado la boca para decir que en México no ocurre el terrorismo. Y si volteamos a lo que está ocurriendo al día de hoy, yo te puedo decir que se acaba de abrir un gran frente en México en el tema del combate al terrorismo. El día de hoy, me parece que fue aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un comunicado diciendo que se habían detenido algunas personas que habían participado en los saqueos en diferentes localidades de Veracruz, y estas personas ya habían sido presentadas ante un juez de control y se les iba a procesar por 1, robo, 2, violencia, 3, terrorismo. Entonces viene la gran pregunta: ¿cómo se ve un terrorista? ¿Se ve como una persona con un aspecto musulmán o se ve como una persona de la localidad de Veracruz? Es un tema, Johan, verdaderamente complejo. Y si por alguna razón a la audiencia esto no le quedara totalmente claro, les voy a aventar un pequeño torito que utilizo con mis alumnos. Sí. ¿Cómo vamos a definir terrorismo cuando un aspecto esencial de este está ligado a temas de política, de religión, de supervivencia de las especies? ¿Por qué? Porque hay grupos terroristas linkeados a causas de protección a los animales, como es el caso de PETA, o había algo llamado el Ejército Verde, que hicieron explotar laboratorios donde se estaban haciendo pruebas para manipular genéticamente alimentos. ¿Cómo llegar a un punto de acuerdo respecto a qué es terrorismo cuando una persona te dice que conforme a su religión es correcto el hacerte estallar, y si lo comparamos con otra religión que nos van a decir lo contrario, entonces nos vamos a topar con este gran problema, este gran hoyo negro? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo perfilamos a una persona? ¿Y cómo nos preparamos en México? En Estados Unidos están metidos en un gran problema con los famosos lobos solitarios. Este señor Johan Díaz, el que realizó el tiroteo en Fort Lauderdale, que nos está mostrando, de hecho, otro gran problema dentro de los Estados Unidos. Es un excombatiente, al parecer traía temas de estrés postraumático por haber estado en Irak. Acudió a las oficinas del FBI, se le hicieron pruebas psicológicas. El señor tenía armas registradas a su nombre y al final se los dieron entrega, por lo que tengo claro, pero ahí hay algo bien importante que yo creo que debemos de tomar todos en cuenta, de que en muchas de las cosas es el hartazgo ya de la misma sociedad que está cansada de lo mismo, que está cansada de muchos actos arbitrarios, y que lamentablemente, las autoridades allá en Estados Unidos como que no se dan cuenta o no se quieren percatar de eso, de que ya la misma gente que forma parte de sus filas están cansados. O que están muy lastimados. Un buen porcentaje de la ciudadanía norteamericana viene arrastrando, sí, hartazgo, pero viene arrastrando ideología que les ha hecho mucho daño, pero vienen arrastrando esta política de supervivencia, donde yo debo de tener un arma desde los 18 años, o es más sencillo inclusive comprar una pistola en Estados Unidos, es más sencillo comprar balas dentro de un Walmart que comprar alcohol. Estamos viendo una mezcla de muchas cosas con un nuevo elemento, y por eso me refería hace rato con este aspecto de esta pregunta de ¿y cómo se ve un terrorista? Está entrando en juego un nuevo factor, el factor
de la homofobia, el factor de el racismo, el factor de odiar a quien es diferente de uno. Por lo tanto, en Estados Unidos sobre todo, cualquier persona que se vea diferente a lo que ellos llaman, o lo que ellos consideran como el americano promedio, una persona blanca, caucásica, cualquier persona que no se vea como ellos, como van las cosas, técnicamente puede ser un terrorista. Y eso a los mexicanos también nos tiene que importar, porque en una de esas, cualquier día en Estados Unidos deciden subir a sus famosas listas negras a los cárteles mexicanos como integrantes de grupos, no solo de grupos, como grupos delictivos, sino como grupos terroristas. Sí, claro, pero ahora también hay otra parte bien importante. Hay que recordar que históricamente a partir del año 2000, 2001, Estados Unidos pues realmente a nivel internacional hace todo lo necesario para que todos sus enemigos políticos, todos los enemigos de esta nación se conviertan en terroristas cuando son incómodos, ¿no? Pareciera que era una cuestión a modo, es decir, si me caes bien, pasas la lista y eres un criminal normal, pero si me caes mal, entonces, bueno, pues te voy a etiquetar como terrorista, y a partir de ese momento en todo el planeta, todas las instancias gubernamentales y de impartición de justicia lo veían como terrorista. Es decir, realmente Estados Unidos es el que lleva la batuta en este asunto del terrorismo. ¿A quién sí y a quién no ponerle esta etiqueta? Bueno, es que estás tocando un punto ya muy profundo. Hay diversos análisis que ya te lo ponen con nombre y apellido. Las decisiones de las administraciones, tanto del expresidente Bush como la del todavía presidente Obama, que buscaban, entrecomillado, combatir al terrorismo, lo que han logrado es crear dos problemas paralelos. El primero, el surgimiento del grupo terrorista ISIS. Y el segundo, es este aspecto que tú señalas. Todo aquella persona que no se ve como yo es un terrorista potencial. El mero hecho de ir caminando, por ejemplo, en las calles de Nueva York, en las calles de Chicago, con indumentaria típica de la comunidad árabe, ya es 2:48. Estamos en Expediente.0, estamos en vivo. Regresamos. Gracias a todos ustedes que nos miran a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Expediente.0 Radio. Muchas gracias. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana y a través de Internet hacia todo el planeta. Estamos conversando con el maestro Salvador Mejía. Él es experto en temas de terrorismo. Y bueno, maestro, pues a mí me llama mucho la atención también esta última parte o lo que hemos vivido en los últimos días, que pareciera que a partir del día 1 de enero a este momento, 7 de enero, pareciera que estamos viendo en un México paralelo, pareciera que estamos viendo en un mundo de otra dimensión, y le voy a explicar por qué. Vemos a una persona allá en Asia que dice que tiene todo el potencial nuclear para pues, seguir haciendo detonaciones, experimentos allá en las Coreas, y nos damos cuenta que a él nadie le dice que es terrorista, a él nadie le dice nada, pero es un peligro, ese sí es un peligro potencial, pero para el planeta. Bueno, es un poquito lo que platicábamos, Johan, al principio de esta conversación. El terrorismo originalmente lo teníamos entendido, lo teníamos visualizado como algo, y permítanme la expresión, macro, algo grande, algo que necesitaba de una maquinaria malévola para poder funcionar. El primer gran aprendizaje, entrecomillado aprendizaje, que se obtuvo derivado de septiembre 11 fue, para los grupos terroristas, ¿ya vieron cómo se hacen las cosas? Ahora háganlo ustedes. Y el háganlo ustedes significa que además se tienen que autofinanciar. Ustedes deben de encontrar los recursos, los recursos económicos o materiales para poder conducir a cabo los actos terroristas que ustedes puedan idear, o lo que nosotros les encarguemos, vamos a llamarlo así, desde la casa matriz. Y a partir de ahí fue cuando se empezaron a fragmentar. No es lo mismo perseguir, como te comentaba hace unos minutos, a un gran ejército que perseguir a un ejército totalmente fragmentado. De hecho, esa es exactamente
la definición de lo que ocurrió con el surgimiento de ISIS, cuando se invade Irak, cuando se separa de sus cargos a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policíacas, se van pero con sus armas a sus casas. Entonces empiezan a ser cooptados por las pequeñas células y al final terminan siendo reclutados todos por ISIS. En Corea, pues sí, están dentro de las listas, Corea está dentro de las listas negras de Estados Unidos y sí está considerado como un país que ayuda al terrorismo, entre otros tantos, pero creo que estaría yo de acuerdo con lo que tú dices. A final del día, allá está, nadie le dice nada, pero los que están generando los verdaderos actos de terror, los que están matando gente o los que están generando psicosis, ojo, yo sé que al auditorio esto no necesariamente le va a hacer clic, pero eso es la realidad. Me da lo mismo, jurídicamente, a mí me da lo mismo que salgas y asesines a 15 personas, que mandes un mensaje falso y logres que una comunidad entera entre en pánico. Claro, como lo vivimos hace unos días, o sea, no estamos tan ajenos a la realidad y pensamos en muchas de las ocasiones, maestro, que este asunto del terrorismo es allá en el Medio Oriente, es allá en Europa, es allá en Estados Unidos, pero nos damos cuenta que eso lo podemos interpretar aquí en nuestro propio territorio, en México. Tú lo decías hace unos minutos, desde el día 1 estamos viviendo un México paralelo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo estoy impactado. Y después de esta decisión que te comentaba hace rato de la Procuraduría de Veracruz de consignar penalmente, entre otros delitos, por el de terrorismo, esto está abriendo, creo yo, que esto abre necesariamente las puertas para entender qué es a qué es a lo que nos estamos enfrentando en México. Me preguntabas antes del corte, ¿cómo visualizar lo que está ocurriendo en México? Esto me ha costado, y lo digo abiertamente, esto me ha costado muchas críticas el plantearlo, pero estoy convencido de ello. Todos aquellos bloqueos. Anandía. Once de la noche en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos sean ustedes a Expediente.0, que se transmite a través del 760 de la amplitud modulada ABC Radio. Nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada sin costo 01800-581-8248, que son las vías de comunicación entre ustedes que nos miran en diversas partes del mundo. Sí, digo, nos miran a pesar de que estamos transmitiendo en la frecuencia del 760 de la amplitud modulada. Nos miran ustedes o nos pueden mirar a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y a través de YouTube, a través de la cuenta de Expediente.0 Radio. Así que la invitación para que usted esté muy al pendiente a través de las ondas hercianas del 760, a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que ha alertado a diversos países a nivel internacional sobre el terrorismo. Aquellas personas quienes, según se afirma, bueno, pues vienen del Medio Oriente y tratan de sembrar el miedo, el terror, la zozobra en muchos países a nivel internacional. Y para ello, bueno, pues hoy vamos a contar con una serie de investigadores sobre estas temáticas, expertos en el asunto, en el tema del terrorismo, y vamos a iniciar este Expediente.0 con Salvador Mejía. Él es experto en temas de terrorismo. Don Salvador, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches, un saludo al auditorio, a la orden. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, diversos incidentes que algunos gobiernos, como en Estados Unidos, pues aseguran que se tratan de ataques terroristas en algunos puntos, en algunos aeropuertos, y desde luego en Europa. Veíamos hace tan solo unas cuantas horas en España que el Día de Reyes pues estaba prácticamente blindada Madrid, porque esperaban
quizá que se produciera algún atentado terrorista. ¿Cómo debemos de entender estos hechos cuando estamos iniciando el 2017? Bueno, Johan, para empezar, creo que es muy importante que nosotros dimensionemos adecuadamente lo que es el terrorismo a nivel internacional. No solo enfocarnos en el tema de un país en lo particular, tenemos que verlo desde un amplio espectro. El terrorismo no es otra cosa sino un acto que busca provocar el terror en la población. Y esto no significa que se vaya a generar un hecho violento por sí solo. Ya lo señalabas, Madrid estaba bajo alerta máxima y no ocurrió nada, pero el simple hecho de que haya una mención de que puede darse un acto terrorista, eso genera en la sociedad una toma de decisiones, o influye en las tomas de decisiones. Oye, no quiero salir a la calle porque nos están avisando que puede ocurrir algo, o estamos recibiendo mensajes de WhatsApp, o estoy viendo publicaciones en Facebook, y sabes, prefiero no salir. Eso, al final del día, también, Johan, es terrorismo. ¿Pero qué es terrorismo? Es esto que te comentaba, es generar terror. Y la pregunta de fondo es, ¿cómo lo voy a crear? Lo voy a crear mediante propaganda, lo voy a crear mediante actos, y estos actos ya lo hemos visto, pueden ser a gran escala como fue el septiembre 11, o pueden ser llevados a cabo mediante lo que se ha convertido como el talón de Aquiles de las grandes potencias, como es el caso de los Estados Unidos, los llamados lobos solitarios. Una persona que no necesita otra cosa que no sea sus manos, y poder robar un camión e impactarlo contra una multitud o arrojar una